A continuación, De Mañana con Monumental. Curiosidades, humor, espectáculos y mucho más. De Mañana con Monumental, porque usted es lo principal. Hola, ¿qué tal? Son las 9 de la mañana con 3 minutos. Michelle Mitchell Bernard, con muchísimo gusto de acompañarles en esta semana que iniciamos llenos de entusiasmo, por supuesto, y energía, trayéndoles información que esperamos les ayudará a mejorar su calidad de vida. Una mañana calurosa, cielos azules. Esto es la mañana segura, la tarde no sabemos qué va a pasar, probablemente pueda que haya aguaceros, pero iniciamos con una mañana muy calurosa aquí en el Valle Central. Contarnos de algunos detalles importantes, precisamente el Ministerio de Educación Pública, a propósito de los temas que hemos estado discutiendo los últimos días en nuestro segmento de sexualidad, ya dio a conocer el programa de estudio de educación para la afectividad y la sexualidad que espera poder poner en práctica entre los estudiantes de 7º, 8º y 9º año, a partir del año 2013, así que muy pronto estaremos hablando sobre este tema. Y antes de comenzar en nuestro tema de fondo de hoy, que es precisamente el manejo de las enfermedades relacionadas al sobrepeso y la sexualidad, quisiera poner en conocimiento de ustedes un interesante reportaje preparado por nuestra compañera Isel Martínez sobre la importancia de preparar nuestros hogares, nuestras casas para cuando llegue la tercera edad. ¿Le ha pasado a usted eso? Que de repente llega y hace los planos, construye una casa lindísima, segundo piso, niveles y demás, pero llegado el momento, si hay alguna discapacidad, algún tipo de impedimento para poder desplazarse, ya no podemos ocupar esas partes de la casa. Lo siguiente nos lo relata nuestra compañera Isel Martínez en el siguiente reportaje. Hogar, dulce hogar para toda la vida. Cuando se piensa en comprar o construir una casa con normalidad, en primera instancia se prevé en cómo obtener los recursos económicos para ejecutar el proyecto de vivienda. Se planifica el color de las paredes y el piso e inclusive el menaje del hogar. ¿Pero ha pensado en tomar previsiones para que su hogar se adapte a usted cuando sea adulto mayor o algún familiar en determinado momento? Si su respuesta es no, el arquitecto Daniel Hidalgo le da algunas recomendaciones sobre ergonomía de las casas para personas de la tercera edad. Que en primer nivel, ¿verdad? O sea, que haya un lugar accesible en donde una persona pueda desplazarse sin ningún problema, ¿verdad? Para esto hay que tener rampas, ¿verdad? O algún tipo de mecanismo que permita que la persona se desplace sin ningún problema, ¿verdad? Que los baños tengan suficiente amplitud para que se pueda maniobrar una silla de ruedas, que tengan los accesorios como barras, no solo en las duchas, sino también en los inodoros y en los lavatorios, que permitan que la persona pueda maniobrar, digamos, y tener una vida normal. Tenga en cuenta que si su casa es de 2 o más pisos, es importante que en la primera planta tenga un baño y al menos una habitación, tal y como lo señala el arquitecto. En algunos casos, cuando las viviendas son de 2 dormitorios, a veces recomendamos que hayan algunos ductos que coincidan abajo y arriba, como para que eventualmente se pueda poner algún tipo de mecanismo, ¿verdad? Vertical, como para que la persona se pueda desplazar, ¿verdad? Pero principalmente tal vez como planificar eso, ¿verdad? Que la vivienda se pueda desarrollar en un nivel, ¿verdad? O por lo menos que sea funcional en un nivel, aunque hay algunos otros espacios que se puedan desarrollar en otros. Tomar en cuenta los consejos les será útil para su tranquilidad y la de sus familiares a futuro. Así lograr que siempre su casa sea un confortable y dulce hogar. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Un tema importantísimo, antes de hacer esa inversión en donde usted está poniendo los ahorros de toda una vida, el proyecto de toda una vida, como es comprar su casa, su apartamento, tome en consideración que no seremos eternamente jóvenes. Por lo tanto, es importante que tomemos en consideración si ese espacio que estamos adquiriendo, si ese espacio que estamos diseñando o construyendo, se amolda a las necesidades que tendremos durante la tercera edad. Y sucede muchísimo, no solamente porque el nido queda vacío, sucede también porque finalmente nosotros como seres humanos vamos cambiando conforme el tiempo, nuestras necesidades y nuestras capacidades en algunos casos van disminuyendo y por lo tanto consideremos algunas cosas como si las gradas
finalmente, si esos desniveles que se ven lindísimos son imprescindibles y si finalmente después lo que pueden hacer es desmejorar nuestra calidad de vida en el espacio en el que hemos invertido tantísimo cariño y tantísimos recursos. Bueno, y después de ese reportaje entramos a nuestro tema de fondo, las enfermedades relacionadas al sobrepeso y la obesidad, tema interesantísimo que iniciamos la semana anterior en compañía del médico internista, el doctor Manuel Rojas Oriamuno, a quien le damos la más cordial y cálida bienvenida. Doctor, ¿qué tal? Buenos días, doña Michelle. Buenos días a todos. Sí, efectivamente, hablando un poquito de las repercusiones del sobrepeso y de la obesidad, tomando en cuenta que la semana pasada hablamos un poquito de factores que pueden predisponer al sobrepeso y a la obesidad, y lógicamente pues ahora hay que ver, bueno, cómo repercute en mí o en mis familiares el sobrepeso. Correcto. Doctor, tal vez contarles que la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, manifiesta que en los países en vías de desarrollo, eso nos incluye a nosotros, aquí en Costa Rica, se han triplicado los casos de obesidad y sobrepeso. Qué rico es comer rico, pero qué peligroso es comer de manera desbalanceada. Esto en los últimos años es que se han triplicado los casos de sobrepeso, y esto se ha dado porque las poblaciones han incrementado el consumo de comida alta en contenido calórico y han disminuido la actividad física. Nos hemos vuelto más comelones, comemos comida chatarrosa, ¿verdad? Y además disminuimos la actividad física. Para comenzar, doctor, ¿cuál es la relación que tiene la obesidad con enfermedades como las cardiovasculares, la diabetes y los problemas de columna, que son algunos que muy comúnmente se relacionan con el sobrepeso? Sí, indudablemente esta pandemia, como dijimos la vez pasada, de sobrepeso y obesidad, es una situación a nivel mundial que fundamentalmente lo que va llevando es lenta e inexorablemente a repercusiones en nuestra calidad de vida. Ningún gordito de buenas a primeras se siente mal. Pasan muchos años probablemente en que no sienta absolutamente nada. Pero esto va a tener repercusiones en nuestro organismo desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de repercusión en el desarrollo de lo que se llaman enfermedades cardiometabólicas y consecuentemente en un acortamiento indudable en la expectativa de vida. Si nosotros empezamos a hablar de repercusiones mecánicas, por ejemplo, imaginémonos como un edificio, y este edificio está hecho para soportar 5 pisos. Si a este edificio de 5 pisos le ponemos 5 pisos más, probablemente los primeros años el edificio se vea muy bonito y nadie sepa que ese edificio o las bases de ese edificio fueron hechas para 5 pisos. Con el tiempo, con los movimientos de tierra, con todo lo que vaya pasando, esta estructura se va a ir debilitando, se va a ir agrietando e inclusive puede colapsar. En nuestro organismo pasa algo muy semejante. Este sobrepeso que no vamos sintiendo porque no nos engordamos de la noche a la mañana, sino como va lenta y paulatinamente, pues resulta que va a repercutir también en nuestra parte ósea, y los aplastamientos vertebrales que están asociados a una enfermedad que se llama osteoartrosis son agravados también por el sobrepeso. La repercusión en 2 articulaciones fundamentales que son la rodilla y el tobillo es evidente. Estos soportan toda la estructura que está encima, y estos pacientes que tienen sobrepeso tienen más incidencia de repercusión mecánica en estas 2 articulaciones. La osteoartrosis se hace más sintomática. No quiere decir que la osteoartrosis sea desencadenada por sobrepeso, pero el paciente que tiene artrosis, que tiene los llamados desgastes, al soportar un peso mayor, indudablemente se vuelve más sintomático. Todos hemos oído hablar de que cuando yo tenía 18 años medía 1,70 m, o medio 1,80 m, estoy a hablar de los abuelos, y ahora los vuelve a ver y dicen que claro, mide 1,65 m, se acortó 10, 15 centímetros. Indudablemente con la edad experimentamos cierto grado de acortamiento. ¿Y por qué se da este acortamiento? Fundamentalmente por disminución de los espacios intervertebrales. ¿El peso va achatando, por decirlo así, esos espacios, doctor? Claro, primero la osteoartrosis por sí sola, y el sobrepeso va generando que haya más presión sobre articulaciones fundamentales. Las articulaciones a nivel lumbosacro van a estar expuestas a un mayor sobrepeso, las rodillas también, y esto va haciendo que también nos acortemos, nos doblemos, tengamos posturas inadecuadas o desviaciones de la columna.
Vemos que no infrecuentemente los pacientes con sobrepeso tienen escoliosis, ¿sí? La columna doblada hacia algún lado, caminan mal. Usted ve la forma de caminar de un paciente con sobrepeso, sobre todo con el sobrepeso importante, es una forma de caminar totalmente diferente, casi que tiene que mover los pies como segador, le llaman, uno que hace como un movimiento curvo hacia los lados, porque en el centro rozan las piernas, y en ese momento que rozan las piernas no puede caminar en forma recta. Vea la forma en que camina, son marchas de base amplia. ¿Por qué? Porque las piernas están separadas. Tiran las piernas hacia los lados para tratar de avanzar. El segador, y entonces tienen una marcha muy fácil de identificar. Es ese movimiento de segador hacia los lados, que a su vez también repercute desde el punto de vista mecánico en la estabilidad de las caderas, en la estabilidad de la columna y demás. Entonces, desde el punto de vista meramente mecánico, el sobrepeso es un problema para este tipo de pacientes. Doctor, aquí, y tal vez haciendo paréntesis en este tema mecánico y óseo, si una persona reduce su peso, si se mete en una dieta más saludable, balanceada, y además empezar a algún nivel de actividad física, ¿estos problemas que usted remite son reversibles o puede mejorarse la condición? ¿O una vez que hay una escoliosis, una vez que tenemos problemas lumbares serios, eso no se puede remediar? Le voy a decir una cosa que va a también crear un poquito de roncha. Algunos disque profesionales de algunas disque especialidades dicen que le pueden enderezar la columna. Específicamente algunos, entre comillas, quiroprácticos dicen que le enderezaron la columna. Solo Dios puede hacer eso. Así de sencillo. Si usted tiene una escoliosis, seguirá con su escoliosis. Así de sencillo. Ya la deformación queda. La deformidad está, nadie puede enderezar una columna, salvo con métodos quirúrgicos en los cuales pues hay un aplastamiento vertebral y se le puede generar cierto grado de estabilidad a su columna por medio de pines y otras cosas, pero por maniobras externas, enderezar una escoliosis, imposible. Cuidado, más bien se está puede agravar el cuadro. Obviamente, entonces estas desviaciones de columna y demás pueden mejorar la sintomatología, lógicamente, cuando quitamos los factores agravantes, y el sobrepeso es un factor agravante. No solamente es un agravante, sino también un limitante. ¿Por qué? Porque el paciente con sobrepeso, su actividad física está disminuida. Es un paciente que ya no corre porque le duelen las rodillas, ya no puede estar caminando porque el mismo frote de la parte interna. Esa fricción de la parte interna del muslo. Exactamente, les va generando que se chimen. Ustedes los ven donde van caminando y tienen que abrir casi las piernas para poder caminar, porque si no la fricción es importante y se hacen erosiones intermuslos. Entonces, las deformidades por sí solas no varían. Si usted tiene una osteoartrosis de rodillas, un desgaste de rodillas, un aplastamiento vertebral, el disminuir peso no le quita eso. El disminuir peso mejora su calidad de vida, disminuye su sintomatología. Alivia los dolores, pero no cura. Pero no cura en ese sentido, ¿verdad? Doctor, cuando le preguntaba también sobre la obesidad, la relación entre obesidad, los problemas, por ejemplo, en cuanto a huesos, diabetes y demás, la obesidad trae una nueva, por decirlo así, generación de enfermedades que están relacionadas a ellas, porque bueno, personas gorditas, personas pasadas de peso ha habido toda la vida, pero tantas como ahora, una pandemia, como lo dice usted, no. ¿Esto ha traído una nueva generación de enfermedades o es que se han agravado ciertas enfermedades a raíz de la obesidad? Ve qué interesante, conforme se ha incrementado la expectativa de vida, es decir, la esperanza de llegar a X edad. Ahora tenemos edades que es una expectativa de vida, creo que está como en 78. En Costa Rica 78 hombres, sí, 80 mujeres. Exactamente, 78. Ve qué interesante, si uno se pone a ver películas, interesantemente, películas de vikingos, ¿verdad? Y usted ve vikingos viejos, mentiras, no existió ningún vikingo viejo. Todos se morían a los 30, 35 años. Un cuarentón en esa época era un anciano. Todos se morían de muchas enfermedades infectocontagiosas y cosas por el estilo. Y no había probablemente una incidencia tan grande de enfermedades cardiometabólicas como las hay ahora. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida aumenta, el sobrepeso aumenta, el sedentarismo ha aumentado, la tecnología es buena, pero genera sedentarismo en niños, son felices jugando este tipo de aparatos electrónicos. Que el PlayStation y el Nintendo y todo eso. Una destreza increíble con los pulgares, que cualquiera se le desearía, ¿verdad? Pero son sedentarios, las comidas rápidas también inciden en eso, y entonces los hábitos no adecuados, como sedentarismo y demás, hacen que las enfermedades cardiometabólicas se vayan incrementando.
Hay una estrecha relación estadísticamente documentado entre sobrepeso y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, muerte cardíaca súbita, arritmia cardíacas, infartos de miocardio, una relación estrechísima con enfermedad cerebrovascular, eventos vasculares cerebrales, con problemas de tipo circulatorio a nivel de miembros inferiores, claudicación arterial y cosas por el estilo. El desarrollo obviamente también de colesterol, la elevación de colesterol, triglicéridos y demás, que también agravan las enfermedades cardiovasculares. Y no solamente esto, sino que el gran problema, y también lo hablábamos la vez pasada, es que antes pensábamos que un infarto, la imagen mental de un infarto de una persona de 60 años, 70 años. Que va ahora cada vez más jóvenes. Cada vez más jóvenes. Y ahora tenemos niños, ve qué interesante, niños, etapa escolar con diabetes tipo 2, la mal llamada diabetes del adulto. La diabetes traslada ahora pequeños. Ya no, ahora tenemos niños con sobrepeso y diabéticos, niños con sobrepeso e hipertensos. Entonces aquí también es una llamada de atención para que todo niño con sobrepeso, no solamente, y lo decía en el programa anterior, no solamente se le chequee hemograma, orina y parásitos. Eso es lo único que le mandan a hacer a veces como chequeo general. Niño con sobrepeso hay que medirles el perfil de colesterol y triglicéridos, hay que tomarle la presión arterial. ¿Cuántos niños les toman la presión arterial? Rarísimamente. Es cierto, lo más que hacen es que le toman la temperatura. Señores, hay que medir, pesar al niño y tomarle la presión arterial, porque tenemos niños hipertensos como consecuencia del sedentarismo, como consecuencia de las dietas saturadas en ácidos grasos, como consecuencia de las dietas altas en sal y como consecuencia del sedentarismo. Me encanta que el doctor Rojas Soriamuno hable con tanta vehemencia sobre las consecuencias que tiene la obesidad, porque creo que no estoy exagerando cuando decimos que es un tema de vida o muerte. No quiere decir que la persona pasada de peso está condenada, pero si lo deja pasar durante mucho tiempo, las consecuencias pueden ser muy graves para la salud, y por lo tanto, lo que quisiéramos transmitir aquí es que es algo que hay que tomárselo con seriedad. Muchas veces la obesidad lo vemos como, ¡ay, qué bonito! No es que es gordito y demás, pero hay que tomárselo con seriedad porque puede comprometer la vida desde pequeños hasta los adultos mayores. Estamos en compañía del doctor Rojas Soriamuno, médico internista, y estamos hablando sobre las enfermedades relacionadas al sobrepeso y la obesidad. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. De mañana con Monumental. ¿El colesterol? Son las 9 de la mañana con 25 minutos. Vieras qué interesante las conversaciones que tiene uno aquí con el doctor Rojas Soriamuno durante las pausas comerciales. Y salen todos los temas de cosas que podemos adelantar en las próximas semanas. Estamos conversando sobre el sobrepeso y su relación con enfermedades, distintas enfermedades que se dan en distintas etapas de la vida. Doctor, hablábamos antes de la pausa que hay que tomarse en serio el sobrepeso porque puede comprometer la vida de pequeños, puede comprometer la vida de grandes. Hablaba usted, por ejemplo, de la incidencia de diabetes todavía en menores de edad, que está relacionada en muchos casos a la obesidad infantil. Indudablemente, antes cuando hablábamos de diabetes tipo 2, mal llamaba diabetes del adulto. La clasificación moderna de hace varios años es diabetes tipo 1, que era la antiguamente llamada diabetes infantil o diabetes insulino dependiente, y la diabetes tipo 2, que es la mal llamada diabetes del adulto, que ahora hemos visto que conforme la epidemia de sobrepeso y obesidad ha ido aumentando, la edad de aparición ha ido variando, y antes veíamos diabetes tipo 2, que arrastraban una carga genética importante de heredabilidad, pues gente después de 40, 50 años. Ahora no, tenemos niños de 12 años, de 10 años diabéticos. ¿Y cuál es lo que los predispone a su diabetes? Su carga genética, familiares con historia familiar de diabetes tipo 2, y el factor precipitante, agravante de todo esto viene a ser
el sobrepeso. Tan es así que inclusive se acuñó un término interesantísimo que a alguna gente nos gusta mucho, y es el término de diabesidad, que es la combinación de diabetes y obesidad. Diabesidad. Mucha gente nos gusta, a mí me encanta ese término porque establece una correlación directa entre el sobrepeso y la obesidad. Y lo que hablábamos ahora tras bambalinas, como dicen, bueno, incitar a los padres que cuando vayan donde su pediatra les tomen la presión, por amor de Dios, y no es solamente tomarles la temperatura y pesarlos y medirlos, tómenles la presión. Los mismos padres se asustan cuando un médico les toma la presión. ¿Por qué? Bueno, porque el niño puede ser hipertenso perfectamente, sobre todo si tiene sobrepeso. Miren, el examen general del niño, sobre todo el niño con sobrepeso, no solamente es heces, orina y hemograma, por favor, no solamente los bichos no lo van a matar. Lo va a matar probablemente el desarrollo de problemas ateroscleróticos en relación al desarrollo temprano de niveles elevados de colesterol y triglicéridos. Que igual lo pueden tener niños de perfectamente. Entonces, niños con sobrepeso, perfil de colesterol y triglicéridos y niveles de glucosa, eso es fundamental, glucosa en ayunas y glucosa después de haber comido, porque esto nos da un parámetro de detección temprana, de corrección de los estilos de vida. Tampoco ganamos nada con medicar a un paciente si no le corregimos su estilo de vida. Y su estilo de vida quiere decir hábitos de vida saludables, dietas adecuadas. No es pasar hambre, porque es otra cosa importante. Correcto. No, es aprender a comer. Doctor, ¿qué le dice usted a las mamás que a las mamás y a los papás de niños y niñas que están pasaditos de peso? Pero el niño juega, sale, corre, brinca, tal vez no tanto como otros niños, anda en bicicleta, anda en sus patines, pero es un niño obeso finalmente. Entonces la mamá dice, no, él tiene come bastante, come mucho, pero verás que tiene su actividad física. ¿Qué le dice usted a esas mamás y a sus papás? Vea, indudablemente hay que hacerles un chequeo médico. Todo niño debe tener un chequeo médico exhaustivo, fundamentalmente. Nos quedamos perplejos cada vez que oímos que un deportista hizo muerte cardíaca súbita. Bueno, y estaba jugando y cayó muerto. Bueno, pero ¿por qué? Si nunca había tenido síntomas. Bueno, nadie se muere tan fácilmente. Arrastran procesos o de malformaciones congénitas, o niveles elevados de colesterol y triglicéridos que ya le están dando enfermedad aterosclerótica subclínica, es decir, no tiene sintomatología. De un momento a otro un esfuerzo hizo un problema de esta índole, ¿verdad? Así que todo un chequeo médico general, exhaustivo, de parte de su médico pediatra o de su internista, en caso de niño mayor de 12 años, ¿verdad? Un médico de cabecera, y lógicamente lo que hablamos ahora, el perfil de lípidos, el niveles de glucosa, y así hay una serie de parámetros que uno puede establecer para tratar de garantizar hábitos de vida saludables y una buena expectativa de vida. Esto es una interacción entre el médico, entre los padres y obviamente un nutricionista, eso es fundamental. El otro gran problema es, nos sentamos todos a comer, pero el papá gordito, la mamá gordita, ¿y cómo va a ser gordito el chiquito? Si come lo mismo que comen los papás. De hecho, es un espejo de alguna manera u otra. Uno ve las familias y de alguna manera u otra los niños reflejan lo que los adultos también hacen. Hay estadísticas que demuestran que si un padre es obeso, los niños tienen un 40% de posibilidad de llegar a ser obesos. Porque finalmente no les preparamos a ellos alimentos especiales o diferentes. Es que no individualizan, entonces aquí se come igual para todo el mundo. Así es. Y si a usted no le gusta, vaya por otro lado, entonces, porque aquí se come así. No sucede, una olla para todos. Así es. Doctor, tenemos una llamada telefónica. Enrique nos está haciendo una consulta. Buenos días, Enrique, ¿dónde nos llama? Sí, buenos días, le hablo de aquí de Guanacaste. Bueno, Guanacaste Grande, Santa Cruz. Sí, quiero hacer una consulta al doctor, yo siempre lo escucho. Mire, me voy a salir del tema, es que viera que yo quisiera saber qué causa una diarrea que es repentina, que dura más o menos 24 horas y que las exposiciones son líquidas constantes, con un malestar general de estómago, que donde uno no se puede sostener en pie casi, pero que la exposición no tiene olor, que puede causar ese tipo de diarrea. Y lo otro es que a mi señora el doctor le diagnosticó una enfermedad que, bueno, ella olvidó el nombre porque no se lo apuntaron, pero que es, por lo general, ella tiene dolores de hombros, de escápula, dolores en la clavícula, en los brazos, que a veces no se los puede sostener en las piernas, y el doctor, al examinarle los nudillos de los dedos, le nota una hendidita ahí, una entradita ahí. Entonces él le dijo que eso era una enfermedad degenerativa y que cuando ella llegue a la menstruación pues se le va a acrecentar. A ver si me ayudan esas dos cosas.
Perfecto, muchísimas gracias por su consulta, don Enrique, y de una vez aprovechamos para poner a disposición de ustedes el número de teléfono 905-222-0000. Doctor, vamos a hacer una breve pausa comercial y al regresar vamos con la respuesta para don Enrique y su consulta. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Las 9 de la mañana con 35 minutos en compañía del doctor Manuel Rojas Oriamuno. Estamos hablando sobre las enfermedades relacionadas al sobrepeso y la obesidad. Tenemos una llamada de Walter. Muy buenos días, Walter. Muy buenos días, Michelle. ¿Cómo está, Walter? Para servirle. Gracias, igual. Una consultica. Tengo un problemita en una rodilla que se me hincha y me da mucha renquera. Yo me había operado de los meniscos ya, y cuando me golpeo se me llena mucho el líquido. Ya, a ver qué es lo que me aconseja el doctor. Perfecto, muchísimas gracias, don Walter, por su consulta. Doctor, si le parece, vamos perdón, tenemos a Sonia, vía telefónica. Hola, doña Sonia, ¿cómo está? Hola, buenos días. Vea, yo quería preguntar algo, doctorcito. Yo tengo un niño de... Doña Sonia, un poquito más duro que casi no le oímos. Yo tengo un niño de 4 años y medio. Resulta que él empezó como con muchas agruras. Y entonces él decía, mami, es que a mí se me devuelve la comida. Entonces él tenía cita con el pediatra, entonces yo lo llevé y el pediatra lo que le mandó fue famotidina, media pastilla. Digo yo, ¿eso es correcto para un niño de esa edad? Porque son agruras. Eso sería. Y después otra consultita, doctor, a mí me sacaron la vesícula hace un mes. Prácticamente, ¿cuándo puedo yo empezar a tener ya una vida normal? Es decir, limpiar y barrer y hacer todo el oficio. Perfecto. Tenemos también a Elena. Muy buenos días, doña Elena. Buenos días, bendiciones para todos. Igual. Para el doctor, que Dios lo bendiga y me lo tenga siempre con mucha salud. Amén, gracias. Doctor, le iba a hacer una consulta. Yo tengo 34 años, yo no soy obesa, pero viera que el sábado me empezó un dolor como quien dice, en el centro, en la colita. Me dolía todo lo que es, bueno, con respecto a la nalga, y me bajó a la pierna, me llegaba hasta el tobillo. Ya ayer no amanecí con el dolor en la colita, solamente lo que era de la peguita de la nalga hacia abajo hasta el tobillo. Nosotros fuimos a la farmacia donde trabaja una doctora y le hice la consulta y ella me mandó Dolomenalgil. Yo hace mucho tiempo vengo con dolor de piernas, pero digamos me dolía de la rodilla hacia abajo, pero cuando ya yo me levanto el dolor se me quita. Hoy me puse medias elásticas y no sé si da el tratamiento, pero ya hoy me duele, casi que ya no me duele, lo que me duele más es el ratón. Entonces era como para hacer una consulta. Mi mamá padece de las piernas y yo tengo mucha varis, pero no las tengo tengo las piernas como muy marcadas y como las venas muy moradas, muy negras. No sé si podrá ser que tenga varices internas o qué, porque viera que si hace mucho tiempo, yo cuando me levanto el dolor de piernas se me quita. ¿Sí? Perfecto, doña Elena, gracias por su consulta y también tenemos a Yorleni que nos consulta vía telefónica. Adelante, le escuchamos. Sí, buenos días y gracias por el programa. La consultita es la siguiente. Yo tengo un niño de 10 años que es grandecito, mide 1,51 y pesa 44 kilos, ¿verdad? Él es bien sano y todo y va muy bien en la escuela, pero resulta que ya se me va quejando de que de repente siente que no está aquí. Eso es lo que él me expresa. Y yo le digo, Daniel, ¿pero qué es lo que siente? Mami, es que yo no sé, como que me desconecto y me siento como flotando, no me doy cuenta dónde estoy. No sé qué será. Me dice la maestra que probablemente sea por el desarrollo, ¿verdad? Porque está entrando en la preadolescencia. Quisiera saber qué me recomienda el doctor.
De acuerdo, Yoleni, muchísimas gracias por su consulta y vamos a ir dándole trámite a cada una de estas preguntas. Tenemos a don Enrique que nos había llamado desde Guanacaste, dice que tiene deposiciones líquidas, inoloras, constantes, que tiene malestar y más bien que no se sostiene hasta por debilidad. Quisiera saber a qué se debe eso. Bueno, básicamente, primero, una cosa importante es que nos dijo que es una diarrea aguda, es decir, tiene 24 horas de evolución, no es una diarrea crónica. Eso es parte de la valoración cuando no hay cuadros diarreicos, ¿verdad? Bueno, es una diarrea aguda, no nos mencionó si tenía fiebre, básicamente, pero sí nos dijo que deposiciones líquidas sin olor, fundamentalmente. Bueno, un cuadro de esta índole en una persona que nunca ha tenido diarrea, lo primero que uno podría pensar, sobre todo que tiene malestar general, es que sea un cuadro de carácter viral. Y normalmente los cuadros virales, las enterocolitis virales, pues usualmente son autolimitadas y el manejo única y exclusivamente es una adecuada hidratación. Y otra cosa importante es también la prevención de la transmisión a otras personas. Esto quiere decir que el lavado de manos es fundamental, que a veces lo olvidamos. Un buen lavado de manos de una persona que tiene un cuadro aparentemente infeccioso es importante para evitar la diseminación de este tipo de cuadros. Y lógicamente ver también cuál ha sido el agente causal. En este sentido, habría que ver si fue agua contaminada o alimentos contaminados, también con el fin de prevenir que otras personas se contaminen con eso. Si la persona después de 24 horas continúa con deterioro del estado general, es decir, mareos, y los mareos se asocian usualmente a que el paciente se deshidrató, la presión arterial disminuyó, si se palpa el pulso y siente que el pulso está aumentado, eso quiere decir que la frecuencia cardíaca se incrementa en forma compensatoria porque perdió volumen, o si la persona se pone de pie y se marea, que eso se llama ortostatismo, que también habla a favor de que la pérdida de líquido es significativa, pues es mejor que lo valore un médico. ¿verdad? Pero yo creo que debe ser de carácter viral en el caso de... Perfecto. También nos preguntaba por su esposa que tiene un dolor en los hombros, en las escápulas, que también le va a los brazos y a las piernas y que le notaron en los nudillos como una hendidura y que el doctor le dijo que es una enfermedad degenerativa. Bueno, aquí el gran problema es que aquí sí falta mucha información, porque pueden existir enfermedades que afecten músculo o que comprometan las masas musculares. En mujeres es muy frecuente la fibromialgia, pero ahí también hay que estar seguro de que sea una fibromialgia. A veces hacemos un sobrediagnóstico de fibromialgia y recordemos que para hacer el diagnóstico de fibromialgia tenemos que tener marcadores reumatológicos negativos. Usualmente en mujeres, no quiere decir que hombres no puedan tener fibromialgia, pero hay una relación de 6 o 7 por cada 10 personas que son mujeres con trastornos de carácter depresivo. Lo que pasa es que la fibromialgia está localizado usualmente a músculo más que todo, y las personas, por decirlo así, se vuelven intocables, casi todo que les molesta. Duele, claro. Pero no compromete articulaciones. En el caso de ellas, si ya estamos notando cambios en las articulaciones, habría que ver si esos cambios se asocian con enfermedad inflamatoria clínica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, artritis en medicina quiere decir que una articulación está aumentada de volumen, que está dolorosa, que tiene aumento de la temperatura local y que tiene limitación funcional. Quiere decir que le cuesta moverlo, que le duele en forma importante, que está hipersensible y que está caliente. Eso se llama artritis, que puede ser monoartritis, una sola articulación, o poliartritis, múltiples articulaciones, que pueden ser simétricas o pueden ser asimétricas, para que vean todo el panorama que se valora cuando se ve enfermedad articular, que puede tener síntomas sistémicos o no. Enfermedades articulares pueden tener síntomas sistémicos como pérdida de peso, como fiebre u otras cosas, o puede ser que no tenga ninguna de estos compromisos. Puede ser de pequeñas articulaciones como las manos, puede ser de grandes articulaciones como las rodillas. Todo esto lo valora el médico a la hora de hacer un examen físico. Si le dijeron que es lo que tenía, bueno, y artritis hay múltiples. Una de ellas puede ser la artritis reumatoide, pero existen artritis por cristales, artritis de otra índole, ¿verdad? Si le dijeron que lo que tenía era una enfermedad degenerativa, entonces están hablando de otra enfermedad, están hablando más bien de una osteoartrosis, que fue lo que mencionamos al puro principio, que son los llamados desgastes. Los desgastes en articulaciones también producen deformidad, pero típicamente no producen aumento de la temperatura. Así que habría que sentarse con calma para ver si es una osteoartrosis, ¿verdad?, que no tendría ninguna relación ni debería teóricamente variar con la menopausia, a diferencia de la osteopenia o la osteoporosis, donde hay reabsorción del calcio de los huesos y que obviamente con el déficit de estrógenos que llega después de la menopausia se puede ver agravado.
pero la osteoporosis no le va a producir cambios degenerativos en articulaciones. Usualmente lo que produce son aplastamientos vertebrales más evidentes a nivel de columna lumbosacra y a nivel de cuello femoral, ¿verdad? Doctor, si le parece, vamos a intercalar las consultas vía telefónicas con otras que nos han llegado por Facebook. Girlani Alvarado dice, ¿podría por favor referirse acerca de cómo el sobrepeso puede generar irregularidades en la menstruación? Nos consulta Girlania Alvarado. Buena pregunta, ¿verdad? ¿No? Y Alejandra Ramírez dice, mi mamá sufrió diabetes gestacional durante 10 años, durante 10 años cometí el terrible error de consumir exceso de comida chatarra y golosinas. Tengo sobrepeso de 13 kilos, de los cuales ahora estoy tratando de bajarlos para el año entrante, dame un segundito, embarazada por primera vez. Mi pregunta es la siguiente, debido a mis malas prácticas alimenticias y herencia de diabetes, ¿puedo desarrollar diabetes y presión alta en el embarazo y quedar con esta enfermedad de forma permanente? ¿Puedo hacer algo para revertir el daño a mi cuerpo que por ignorancia cometí durante 10 años de mi vida? Actualmente tengo 32 años y mis exámenes de sangre generales hasta la fecha siempre han salido muy bien. Muchísimas gracias, Alejandra Ramírez, por esta consulta. Dos preguntas muy interesantes y muy buenas. Tal vez empezamos con Girlania. Girlania era el tema sobre el sobrepeso y las irregularidades menstruales. Bueno, entonces empezamos con el de Facebook. Exactamente. Porque también nos quedan algunas de las otras. Ok, básicamente aquí es interesante, sí se ha asociado que los pacientes con sobrepeso pueden tener asociados trastornos de carácter endocrinológico que a su vez pueden condicionar a irregularidad menstrual y al mismo sobrepeso. El ejemplo más frecuente que uno ve son los pacientes que tienen el síndrome de ovario poliquístico o llamada síndrome de Stein-Leventhal. Los pacientes que tienen poliquistosis ovárica, que pueden tener alteraciones de carácter hormonal evidentes, y esto ocasiona que puedan ser hirsutas, es decir, aumento de vello, son peludillas, pueden tener acantosis nigricans, que es la coloración oscura de codos, de nuca, inframamario, rodillas y demás, que se considera una entidad prediabética, y pueden tener, aparte de irregularidad menstrual, puede también tener problemas de fertilización, pueden tener problemas para quedar embarazadas. Y todo paciente que tiene sobrepeso y, irregularidad menstrual, hay que descartar este síndrome también, porque el síndrome de ovario poliquístico también se puede asociar al desarrollo de diabetes y al desarrollo de hipertensión. En este sentido, si hay una relación desde el punto de vista de este síndrome. Hay otros síndromes que también se asocian a obesidad, y lógicamente todo paciente que tiene sobrepeso, pues también hay que estudiarlo también desde el punto de vista tiroideo. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que un paciente que tiene sobrepeso por hipotiroidismo, el hipotiroidismo también puede afectar la regularidad de los ciclos menstruales, así que hay que estudiarla endocrinológicamente. Ok, y en el caso de Alejandra, como le decía, para ir intercalando algunas de las consultas que recibimos vía telefónica y vía Facebook, Alejandra nos dice que ella ha comido durante 10 años comida chatarra y que tiene temor de que presente a niveles altos de diabetes, hay herencia de diabetes en su familia, y que tienen el temor de desarrollar diabetes y presión alta en el embarazo, y que esto quede como una condición permanente. Indudablemente la carga genética es importante, eso es básico, y una de las cosas que uno debe tomar en cuenta en el desarrollo de diabetes tipo 2, diabetes gestacional es una cosa y diabetes tipo 2 es otra. Hay pacientes que después de una diabetes gestacional, un 30 o 40% de los pacientes pueden continuar siendo diabéticas, lo mismo que pasa con los pacientes hipertensos durante el embarazo, un 30%, 40% pueden continuar siendo hipertensos, y una vez el otro porcentaje recupera sus cifras normales una vez que ha pasado el periodo de gestación, pero indudablemente es un factor evidente de riesgo para una paciente. Y en este sentido, una persona que no se ha cuidado, una persona que tiene tanto sobrepeso, porque está hablando de casi 30 libras de sobrepeso, pues tiene factores por sí sola, per se, sin tomar su historia clínica familiar, de desarrollar diabetes y hipertensión solamente por el hecho de tener sobrepeso. Volvemos al tema de la diabesidad, del desarrollo de diabetes en relación a obesidad, o el desarrollo de hipertensión en asocio a el sobrepeso. Ella dice que se está preparando el año entrante para llegar a... Yo creo que eso es fundamental, de que ella haya concientizado de que debe corregir su estilo de vida. Gracias a Dios nos dice que los exámenes de laboratorio están normales, estamos hablando de colesterol, triglicéridos y otras cosas, y lógicamente está pensando bien,
porque no es el mejor momento para quedar embarazada si tiene casi 30 libras de sobrepeso. Agreguémoslo al embarazo y va a terminar con 45 libras de sobrepeso, que pueden agravar obviamente la calidad de vida de ella durante el embarazo y del potencial bebé. La hipertensión no solamente es hipertensión para mí, es la repercusión de la hipertensión en mi bebé, ¿verdad? Es la repercusión de la hipertensión de la diabetes también sobre el bebé. Entonces, en este sentido, creo que está haciendo una cosa interesantísima, concientizó, sabe que tiene que perder peso, que no es el momento ideal para quedar embarazada y que lógicamente debe tener un adecuado apoyo desde el punto de vista psicológico, nutricional y médico, ¿verdad? Perfecto, son las 9:49, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con las consultas de Walter, Sonia, Elena y Yorleni. No se nos ha olvidado, ya venimos con el doctor Rojas Oriamuno. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. 9:53 y ahora sí damos trámite a la consulta de Walter, que dice que tiene problemas en la rodilla, que se le hincha y cojea y que se le llena de líquido cuando se golpea, según nos dice. Hay un antecedente importante, don Walter, nos dice que lo operaron de los meniscos, ¿verdad? Entonces, el aumento de volumen de una rodilla, en la cual obviamente está acumulando líquido sinovial, líquido de la articulación, pues no es normal. Aquí habría que ver qué factor está ocasionando eso. Indudablemente esto es del resorte del manejo de un ortopedista. Yo sí le sugeriría que antes de que lo vea el ortopedista, pues para no gastar dos consultas, porque eso es lo primero que le va a pedir el ortopedista, le va a pedir una radiografía de rodilla comunes y silvestres, que dicho sea de paso, las radiografías ven solamente hueso, no ven otras estructuras, y un ultrasonido de rodilla. Esas dos cosas se las va a pedir el ortopedista para tener un mejor criterio. Eventualmente, de acuerdo a lo que documenten esto y lo que encuentre el ortopedista, pues probablemente le pida estudios diferentes, como puede ser inclusive una resonancia de rodilla. Pero primero, yo diría que va a ir donde el ortopedista, le va a pedir eso, va a ir a una segunda consulta, mejor le lleva de una vez la radiografía de rodilla y un ultrasonido de rodilla, y entonces ahí que él decida, ¿verdad? Pero no es normal lo que le está pasando. Perfecto. Después teníamos a Sonia, su hijo de 4 años y medio, dice que tiene agruras, siente que se le devuelve la comida y le mandaron famotidina. ¿Es correcto para un niño de esa edad consumir ese medicamento? Y después nos pregunta por otro lado la situación de ella, que hace un mes le sacaron la vesícula, y pregunta cuándo puede retomar su actividad normal. Ok. Básicamente nos está refiriendo una sensación de reflujo gastroesofágico. Esto no es normal, ¿verdad? Primero hay que documentar qué está pasando, siempre hay que buscar la causa, ¿verdad? Un niño pequeño puede tener inclusive una hernia hiatal. Una hernia hiatal, recordemos que está el esófago, está la boca se comunica con el estómago por un tubo que se llama el esófago. Donde termina el esófago y empieza el estómago, hay una especie de valvulita, dijéramos así, que es la que permite el flujo en una sola dirección de los alimentos desde arriba hacia abajo, e impide el retorno de ácido de alimentos del estómago hacia el esófago. Pero ahí perfectamente puede tener una hernia a ese nivel, una hernia hiatal que favorezca el reflujo y esté dándole esa sensación que está sintiendo el niño. En periodos cortos se pueden usar medicamentos que frenan la acidez gástrica, como la famotidina. No está exenta de efectos secundarios, así hay que tomar en cuenta que estos medicamentos son relativamente seguros, pero también tienen efectos secundarios a largo plazo. En ese sentido, uno lo usa son por periodos cortos, y a pesar de esto el paciente sigue sintomático. Yo preferiría que lo viera un gastroenterólogo pediatra, para que eventualmente le haga una gastroscopía para ver si tiene algún grado de reflujo importante. Y por otro lado, la situación de ella, que la operaron hace un mes, que le sacaron la vesícula, y cuándo puede tomar su actividad. Aquí lo que habría que ver es si la operaron por la laparoscopía. Exactamente, la laparoscopía. Al día siguiente la persona está comiendo, ¿verdad? Y prácticamente se puede decir que en 2 semanas está haciendo una vida prácticamente normal. Así que si fue laparoscópica y tiene un mes,
pues puede hacer un oficio totalmente normal. No hay ninguna contraindicación. Lógicamente estamos hablando sin verle, yo creo que el que le debe dar el visto bueno es el médico que lo operó. Ahora, si fue el otro tipo de cirugía, perdón la expresión, tipo machetazo, que es una herida larga que prácticamente no se hace, bueno, ahí sí tiene que tener mucho más cuidado, porque fue una herida abierta y hay que ver si no hay hernias incisionales, o sea, hernias en la herida y otras cosas, otro tipo de situaciones que pueden contraindicar que haga ejercicio o actividad antes de un mes. Pero generalmente antes de un mes todo paciente lleva una vida completamente normal. Ok, después tenemos a Elena de 34 años, ella dice, no soy obesa, pero desde el sábado siento un dolor en la colita que le irradiaba a la nalga, a la pierna y el tobillo, y que le mandaron Dolomenalgil, pero dice que viene desde hace tiempo con un dolor en las piernas, de las rodillas hacia abajo. Bueno, aquí habría que ver básicamente lo que se llama irradiación del dolor es fundamental. Ella tiene un dolor lumbosacro a nivel de la colita, se le está yendo hacia una de las piernas. Uno debería descartar en primera instancia que tenga una lumbociática, en primera instancia, ¿verdad? Puede ser que no lo tenga. ¿Qué es una lumbociática? Bueno, implica que hay una compresión de alguna raíz nerviosa. Recordemos que las vértebras son huecas, son como anillos, y dentro de estas vértebras pasa la médula espinal. Si por algún aplastamiento, por alguna hernia de disco, o alguna cuestión, alguna de las raíces o de los filetes nerviosos está pellizcado, usualmente esto va a irradiar el dolor hacia alguna de las dos extremidades, y esto es lo que se llama una lumbociática. Y en cuyo caso pues hay que estudiarlo adecuadamente, documentar cuál es la causa de la lumbociática, ver si hay un aplastamiento, ver si hay una hernia y ver si es de manejo médico o es de manejo quirúrgico. Si fue esporádico, si fue solo una vez y se dio, puede ser más bien una contractura muscular, que sería una lumbalgia, no una lumbociática. Y la lumbalgia pues se da usualmente con antiinflamatorios. A mí lo que no me gusta es que la irradiación de dolor, básicamente porque las lumbalgias usualmente son más a nivel concentradas en esa zona, y puede tener lo que se llama contractura paravertebral, es decir, si tenemos un problema a nivel medular, pero los músculos se contraen a los lados tratando de dar estabilidad, y es una contractura pero localizada. Y las varices, que ella nos menciona, bueno, el paciente que tiene insuficiencia venosa superficial puede, no necesariamente, tener insuficiencia venosa profunda también, pero eso no justifica la irradiación del dolor, no justifica la irradiación, el dolor lumbar que se le vaya hacia abajo. Sí puede justificar la sensación crónica que ella siente de pesantez debajo de las rodillas, eso sí puede ser por insuficiencia venosa, pero ahí lo lógico es que su médico cabecera la valore. Pero básicamente eso es más o menos la orientación, ¿verdad? Y finalmente Jorleni dice que su hijo tiene 10 años, mide 1,51 m, pesa 44 kilogramos, dice que es un niño sano, pero se queja de que a veces siente como que se desconecta, nos decía doña Jorleni. Doña Jorleni, es una pregunta interesante, pero también de un abordaje bastante difícil. Si el niño le está diciendo que siente algo, hay que prestarle atención, siempre, indudablemente, y sobre todo con una sintomatología tan poco frecuente que le refiere al niño. Esa sensación de que siente, de que flota, como no es lo que normalmente le dice un niño a uno. Normalmente le dice que me duele la cabeza, que me duele la panza, que tengo esto, tengo dolor, pero la sensación de que floto no es normal. Desde el punto de vista médico, uno podría pensar, bueno, ¿será que es un chiquito que tiene algo de sobrepeso? Pero recordemos, tiene 44 kilos, 1,51 m, o sea, es hermosito, ¿verdad? Podríamos pensar que una posibilidad sea un niño que sea hiperinsulinémico. Hay pacientes que en asocio a su sobrepeso hacen un síndrome de resistencia a la insulina, que se llama, puede provocar que haya un exceso de secreción de insulina, y este exceso de secreción por insulina por el páncreas hace que pueda hacer hipoglicemias relativas, es decir, que se baje parcialmente los niveles de azúcar, y cuando se bajan los niveles de azúcar la persona puede sentir como que flota, como que se va un presíncome, como que se va a descomponer. Vea qué increíble que algo así como que siento que me voy, una descripción que es tan difícil puede llevar a algo como esto, doctor. Por lo tanto es importantísimo que le pongamos mucha atención a los chicos. Eso sería la explicación desde el punto de vista médico, pero también habría que verlo desde el punto de vista neuropsicológico, a ver si también no existe ningún trastorno de carácter neurológico o psicológico que también pueda dar esa sensación, porque hay trastornos de carácter serio, como pacientes, no le digo que sea el caso suyo ni quiero asustarle, pero un paciente, por ejemplo, y tampoco la edad de aparición, por ejemplo, de una esquizofrenia.
Los esquizofrénicos, hombres, usualmente debutan a la edad de los 17, 16 años, las mujeres andan por ahí un año menor, por ahí, y pueden sentir sensación de desdoblamiento o inclusive alucinaciones, ¿me explico? Entonces, yo diría que aquí lo lógico es primero ver niveles de azúcar, medir niveles, vean qué interesante, ahora se mide no solamente niveles de azúcar en ayunas y 2 horas después de haber comido, sino que también se puede cuantificar otras sustancias, que es la insulina en ayunas, la insulina 2 horas después de haber comido, y una sustancia que se llama péptido C, que es parte del estudio que hacemos nosotros para ver cómo está funcionando ese páncreas. Si desde el punto de vista médico no se encuentra nada, sí valdría la pena que un psicólogo y un neurólogo lo valoraran para ver si existe alguna otra cosa, porque disritmias cerebrales también pueden dar alguna sintomatología parecida. Doctor, muchísimas gracias por todas las consultas que nos ayudó a contestar el día de hoy. Nos quedan un par allí pendientes vía Facebook, pero igual le vamos a robar unos minutitos al doctor para poder darle trámite y les estaremos escribiendo las respuestas en cuestión de minutos. Me las manda el Facebook mío. Perfecto. Clínica de Medicina Interna, y yo con todo gusto trataré de Excelente. Muchísimas gracias al doctor Rojas Ceremono, y esperamos que usted haya obtenido información útil sobre el tema del sobrepeso y la relación con distintas enfermedades. Vamos a hacer una breve pausa comercial, y cuando regresemos vamos a desarrollar nuestro segmento de psicología y vamos a hablar sobre la atención del cuidador del paciente con Alzheimer. Importantísimo que podamos, por supuesto, darle calidad de vida al paciente del Alzheimer, pero también procurar el bienestar de sus cuidadores. Una breve pausa y ya regresamos. El doctor Manuel Rojas Oremuno es médico internista y lo puede localizar en la Clínica de Medicina Interna, 25 metros al norte de la entrada de emergencia de la Clínica Bíblica, o puede llamarlo al 2248-0000. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Paso cambiado de las estaciones, me acerco al espejo, me miro y sonrío, mi propio reflejo cayó en el olvido, pero tú eres lo último que veo, antes de vencerme el sueño, siempre estás conmigo en una dimensión, lejos del olvido. Que nunca he sido, las vidas ajenas que no he vivido. A veces recuerdo y a veces olvido los años que cumplo y entonces olvido. Bien, muy buenos días. Seguimos en De Mañana con Monumental, 10 de la mañana con 8 minutos, en compañía de los psicólogos Rafael Ramos y Rodrigo Romo, ambos del CEDI, que durante bastantes años nos han estado acompañando y colaborando en nuestro segmento de psicología. Vamos a dar seguimiento a un tema importantísimo. Desde la semana pasada empezamos a hablar sobre el Alzheimer y los cuidados para el paciente del Alzheimer, pero siempre hay una o dos personas, cuando mucho, que se hacen cargo del paciente y que también llevan una carga que es tremendamente pesada si no se comparte entre varias personas, y esa persona puede, por supuesto, empezar a sufrir las consecuencias de dedicarse exclusivamente, en algunos casos porque va dejando su actividad normal para dedicarse exclusivamente al cuidado del paciente del Alzheimer. Qué importante que es, por supuesto, cuidar al cuidador del paciente con Alzheimer. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros. Rodrigo, bienvenido, gracias por estar también con nosotros. Tal vez si pudiéramos, Rafael, empezar mencionando la importancia de por qué le tenemos que poner atención al cuidador del paciente. Sí, de hecho, Michelle, recuerdan que la semana pasada con Michelle recomendamos un libro que se llamaba, yo creo que más o menos se ve, Todavía estoy aquí, una filosofía para el cuidado del Alzheimer, de John Cecil, creo que se pronuncia así, ¿verdad? Y quiero leerles un párrafito que es como muy ilustrativo de esto. Dice: muchos cuidadores quieren
quieren manejar todas las situaciones solos. Creen que la relación personal que han tenido durante tanto tiempo les obliga a mantener esa intimidad ellos solos durante todo el viaje del Alzheimer. Incluso a veces por sus actitudes rechazan la poca colaboración de su entorno familiar. Pensar así crea una carga imposible de llevar, tanto si la persona que vive con Alzheimer es un padre, un cónyuge o un hermano. Mantenerlo en contacto con la vida puede no ser responsabilidad de una sola persona. Un famoso libro, de los primeros libros escritos en este campo, se llamó El día de 36 horas. Y en él se pone de manifiesto el hecho de que si una sola persona se ocupa del cuidado de un enfermo, tendrá que permanecer siempre vigilante. Por tanto, dormir tan poco que cada día parecerá muchísimo más largo de lo que es en realidad. Esa persona se verá obligada a permanecer siempre medio despierta, dejará de ir a actividades sociales y no tendrá una agenda personal. Literalmente nunca descansará de verdad. Si usted ha permitido que otras personas vayan abandonando las tareas del cuidado del enfermo sin haber hecho nada para impedirlo, pregúntese por qué ha dejado que esto ocurra, porque usted solo no puede hacerlo. Qué increíble, Rafael, porque de hecho aquí tengo unos datos que me parecen interesantísimos. Solamente en Costa Rica el 5% de la población adulta mayor se estima que padece de Alzheimer. Esto de acuerdo con el último taller, o el primer taller de deterioro cognitivo y de demencias que se realizó en marzo anterior acá en Costa Rica. Si decimos que una persona cuida a cada uno de esos pacientes, estamos hablando también de un contingente grandísimo de personas que podrían estar empezando a enfermarse socialmente, por eso que vos describías en esta lectura. Gente que se aísla, que deja salir actividades, que deja de tener relación con sus amigos y que se dedica exclusivamente a la atención del paciente. ¿Cuándo ese cariño? Porque no quiero que se malentienda, ¿verdad? ¿Cuándo ese tiempo, esa dedicación que se le da a este paciente con Alzheimer empieza a consumir al cuidador? ¿Qué señas son las que empieza a dar, don Rodrigo? Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias. A mí se me hace sumamente ilustrativo esto del día de 36 horas, ¿no? Realmente creo que marca justamente el deterioro que puede llegar a tener la persona. Es cierto que la persona, el cuidador primario, muchas veces no está visto como el centro de atención, ¿verdad? Se enfoca todo sobre el paciente, quizás que tiene un padecimiento, en este caso Alzheimer. Pero hay síntomas muy marcados sobre lo que puede manifestar el cuidador primario. De hecho, esto se conoce como el síndrome incluso de burnout, que quiere decir que ya realmente la persona comienza a tener un deterioro incluso en su salud, ¿sí? Si pensamos que la persona que cuida de un enfermo realmente va a estar alerta a la atención, efectivamente va a dejar el sueño de lado, va a dejar el tener una buena alimentación, deja el ejercicio, y esto comienza a presentar alteraciones a nivel de concentración, de atención, irritabilidad en el carácter. O sea, la persona ya no es tan tolerante, incluso con el cuidado del paciente, ¿verdad? Y si pensamos que es una persona que justamente se entrega del todo y lo que quiere es brindar amor, ¿verdad?, a la persona que está cuidando, pues ya no cubre esta función. O sea, es alarmante porque quiere dar todo por la persona. Pero no puede. Ya no puede, bueno, exactamente. Qué increíble, porque habla usted del síndrome del burnout. Eso es fundirse. Claro, fundirse, literalmente. Quemarse uno física y cuidado también psicológicamente, claro, ¿verdad? Después de estar expuesto tanto tiempo al cuidado de una persona. Es que si consideramos incluso que el tener privación del sueño y una mala alimentación nos lleva a estados incluso psicóticos, ¿verdad? Quiere decir que la persona ya pierde total dimensión de su mundo, ¿verdad? Y entonces deja de lado todo lo que son actividades sociales, actividades familiares, y se centra al 100% en la persona que está cuidando. Incluso es muy interesante lo que leía Rafa, porque no permite y no se permite recibir ayuda de los demás. Cuando llega alguien y quizás quiere quitarle un poco la carga, es como que no, yo sé cómo hacerlo, es que yo sé cómo. Vos no estás en capacidad de hacerlo. Claro, asume que no puede, que las demás personas no pueden brindarle ese apoyo, entonces se bloquea y no permite que haya
esta red, digamos, de apoyo a nivel familiar o social, ¿no? Rafael, ¿cuál debería ser un poco el enfoque de la familia, del grupo de amigos o del entorno, el círculo del paciente de Alzheimer a la hora de definir quiénes lo vamos a cuidar? Porque normalmente y por conveniencia decimos a fulanita, la mamá, fulanito. De hecho hay un anuncio hasta del INAMU que dice que las mujeres son las que tienden más a asumir ese rol. ¿Cómo deberíamos estructurar ahora sí a un grupo de personas que cuiden con amor, con cariño, pero también con la pericia que se requiere a un paciente de Alzheimer? De hecho, Michelle, bueno, incluso la pregunta anterior, y tenés toda la razón, porque eso que planteaste no hay que malentenderlo y hay que entenderlo muy bien. Afecto versus obligación, afecto versus libertad. Lo primero que hay que partir es que una situación de estas genera un patrón culpógeno, y entonces uno se siente culpable cuando piensan, o muchas familias discuten sobre lo cuidamos nosotros, lo enviamos a un lugar, le buscamos a alguien, y aparecen muchas de estas cosas. Qué barbaridad, él trabajó tantos años para darles a ustedes, a todos les dio casa, ¿verdad? Y ahora lo quieren van a mandar a una institución X. Exacto, y entonces esto empieza a generar muchas culpas. Pero por ejemplo, cuando una persona empieza a percibir deterioro de su actividad social, empieza a percibir retraimiento social, empieza a percibir irritabilidad, cansancio, dolencias físicas, dolores, contracturas de espalda, cuando hay que levantar, alzar, cambiar, bañar a una persona con esta u otra demencia, hay un fuerte deterioro físico. Entonces, en este sentido, hay algunos criterios que son muy importantes para la elección, y discutiendo con Rodrigo el sábado, preparando el guión para hoy, queríamos mencionarles esto para que vean que no es algo que solo planteamos nosotros, los plantea toda la estructura psicológica. Lo primero, hay que definir muy bien la situación, y entendiendo la situación definimos el diagnóstico, la etapa de la enfermedad, la curva de deterioro, el análisis del espacio físico. Por eso me encantó la nota que se hizo en la primera hora de programación cuando se hablaba de preparar la casa en función de nuestra tercera edad, rampas, desniveles, ancho de las puertas, barras, cuidados, digamos, en la cocina, forrar esquinas, muebles que puedan lesionar a alguien. Si tenemos mesas de vidrio, ponerles alrededor piezas de hule, que no se ve muy estético, pero hay que hacerlo. Por resguardo. Cambiar cerraduras muchas veces, guardar cuchillos, guardar todos los medicamentos, buscar a alguien que administre los medicamentos, la dieta, tener un breaker especial para quitar la corriente de la cocina o los artefactos eléctricos que puedan eventualmente causar un accidente, porque una persona con Alzheimer puede encender la cocina y no se acuerda, claro. Y eventualmente puede haber un incendio y quedarse observándolo sin saber reaccionar, cómo reaccionar, sin percibir el riesgo que está. Exacto. Entonces el análisis de la situación es un criterio fundamental, porque tenemos que buscar una persona que tenga capacidad de respuesta. Entendamos como capacidad de respuesta, uno, que sea una persona estructurada, que pueda seguir un plan nutricional, un esquema de medicamentos, que pueda establecer una rutina. Tiene que ser una persona que tenga buen manejo del estrés, de la ansiedad. Tiene que ser una persona que emocionalmente sea muy fuerte, porque a veces es muy difícil manejar la curva de deterioro cognitivo. Dos, el dinero es un factor muy importante. Que la carga sea también de alguna manera u otra equitativa, que no recaiga sobre una sola persona. Exacto, porque si bien nuestro sistema de salud público en el área de trastornos emocionales y mentales brinda grandes apoyos, lo cierto es que las familias buscan alternativas privadas para buscar alternativas medicamentosas diferentes, y no son baratas. Entonces tiene que haber una muy buena elección de este proceso. Lo recomendable es nombrar una persona, dar un número de cuenta, alguien que recoja, que llame, y no delegarle esto al cuidador. Recoger el dinero ya no debería ser una función del cuidador, debería ser otra persona. El manejo de la dieta no debería ser una función del cuidador.
El cuidador debe velar por la alimentación, pero ¿qué come? Comprar las cosas, que los productos nutricionales, que las bebidas cargadas en vitaminas, etcétera, haya alguien que asista en eso. Que asista en esa parte, por ejemplo. El cuidador no debería ser el encargado de hacer ejercicios y terapia física, porque el cuidador cuida. ¿Qué cuida? Cuida higiene, cuida sueño, cuida administración de medicamentos y cuida que no haya condiciones de riesgo. Pero nutrición, salud, ejercicios y demás tienen que estar apoyados por otros. Rafael, si me permitís, antes de continuar, vamos a hacer una brevísima pausa comercial. En el programa de hoy, en este segmento sobre psicología, lo hemos dedicado al cuidador del paciente con Alzheimer, porque reconocemos que en estos hombres y estas mujeres hay una dosis inmensa de entrega, de cariño y de amor hacia ese pariente, ese amigo que tiene Alzheimer, pero no somos ni superhombres ni supermujeres, y resulta que se pueden fundir en el proceso. Y rápidamente, Michelle, una idea que queremos plantear también hoy, vamos a decirlo de forma popular, también crear la conciencia en los demás. Así es. Que el que no pica la leña y no presta el hacha, que se quede en el bosque, ¿verdad? Porque no puede llegar a interferir, que es algo de lo que queremos hablar también. Claro, vamos a hacer una brevísima pausa comercial y ya seguimos hablando de este tema. Ponemos a su disposición el 905-222-0000. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Sobre los cuidadores de los pacientes con Alzheimer, que por cierto agradezco muchísimo la información suministrada por Rafael Ramos. ¿De dónde puede usted obtener ayuda? ¿Dónde puede de alguna manera u otra informarse mejor en caso de que tenga algún amigo, algún familiar que sea paciente del Alzheimer? En primer lugar, usted puede llamar a la Asociación Costarricense de Alzheimer, ASCADA. Su número de teléfono, el 2285-3919, le repetimos 2285-3919, y también está Fundalzheimer, que tiene su página web. Le repito para que vaya, traiga su papelito, lápiz y apunte, es www.fundalzheimer.com. Alzheimer se escribe ALZHEIMER. www.fundalzheimer.com, o si no, la Asociación Costarricense de Alzheimer al 2285-3919. Ellos tienen grupos de apoyo, realizan actividades, suministran información. Usted no está solo en esto, así que es importante que busque también el apoyo necesario. Antes de la pausa conversábamos que en alguna medida u otra la persona o los grupos que se empiezan a organizar en torno a al cuidado de un paciente con Alzheimer estaban movidos por el tema de la culpa, ¿verdad? Y a quién le corresponde o a quién no le corresponde cuidarlo. Rodrigo, una cosa que es importante, la presión, el cansancio, porque de alguna manera u otra el cuidador puede sentirse abrumado con el cuidado de este paciente con Alzheimer. Todo eso lo puede revertir en cólera o en chicha hacia el paciente, porque nuevamente es un paciente que según el estadio de la enfermedad puede ser particularmente difícil de manejar. Claro, de hecho es muy común que se revierta justamente todo esto sobre el paciente, y no únicamente sobre el paciente, sino sobre los demás familiares, porque en un momento dado viene muchas veces la crítica, ¿verdad?, de otros miembros de la familia sobre cómo está llevando a cabo los cuidados, qué está haciendo, ¿verdad? Y en ocasiones no puede recibir esta crítica en forma constructiva, más bien lo percibe como un ataque, ¿verdad? Entonces se vuelve muy defensiva y puede dañar esto sus relaciones familiares, ¿no? Cuando llegan y le dan alguna observación, quizás, oye, quizás podrías hacer esto, una recomendación sana, ¿verdad? Lo toma como que ya un ataque, exactamente. Ahora, con la persona que se está cuidando, es normal que también la relación se deteriore mucho, de ambas partes. No solo del cuidador, sino también del enfermo, ¿verdad? O de la persona que... Porque usted es el que me obliga a tomarme la medicina, usted es el que me obliga a comer a ciertas horas, y de repente con usted... Claro, esta relación se deteriora muchísimo. O sea, es cierto que es un vínculo sumamente dependiente de ambos, ¿sí?
no solo de la persona que necesita los cuidados, es una relación dependiente y codependiente. Entonces este tipo de relaciones tienden a ser muy, muy dañinas, ¿verdad? Porque realmente el afecto que hay por la persona, por intenso que es, se vuelve por momentos justamente en una chicha, en una falta de tolerancia y demás. Y algo importante, Michelle, Rodri, amigos que nos escuchan, es que las vacaciones del cuidador nunca se programan. Nunca se programan, o sea, y normalmente es un tiempo que se irrespeta muchísimo, porque entonces, digamos que el cuidador son 4 hermanos, ¿verdad? Y hay una hermana. ¿Cuáles son los criterios de elección? La que no tiene hijos, la que no se casó, la que enviudó, la que está pensionada y demás. Como si no tuviera vida. Como que si no tuviera vida. Entonces, como vos no estás tan ocupada como los demás, tenés que ocuparte de mamá o papá, ¿verdad? Y eso no puede ser. Ya solo ese criterio de elección, ya empezamos muy mal. Ok, pero entonces resulta que esta persona tiene que cuidarlo de lunes a viernes. Los otros hijos deberían entender que el sábado no solo es bueno, si la condición de salud de la persona lo permite, llevar a esta persona con Alzheimer a otra casa, que esté en otro ambiente, que pueda pasear, que lo podamos sacar, que lo podamos llevar a sentarse a un parque, hacer un picnic en Ujarrasque, en la sabana, etcétera. Y este tiempo es el tiempo del cuidador. El cuidador necesita para que programes usted sus saliditas, sus escapaditas, sus compras y demás. Yo he visto casos donde he escuchado cosas como estas: mira, te compré las sandalias para que no tengas que preocuparte e ir a buscarlas. Entonces resulta que tenemos que escogerle hasta lo que se va a poner y cómo se lo va a poner. Entonces es fundamental, limitándole todavía más su capacidad de salir, escoger sus cosas. Y ahí, Michelle, lo que planteaba Rodri, el cuidador tiene que ser determinado y tiene que ser firme. Y yo he llegado con pacientes que les he dicho: bueno, usted avisa, ya el viernes empieza, mira, ¿a qué horas que tenías que irte? No sé qué. Cuando te lleguen ese tipo de mensajes, ni contestes. O sea, vos dijiste que a las 8 de la mañana te vas y a las 8 de la mañana te vas, porque la familia suele usar de ese tiempo, porque saben, llegan a las 10, llegan a las 12 o no llegan, o siempre el cuidador está después de mi agenda personal, y eso es inaceptable. Pero el cuidador tiene que defender ese espacio. ¿Qué es lo que pasa en la psicología del cuidador? Es que si yo no lo hago, nadie lo hace. Y yo le he dicho a mis pacientes, de forma pues ahí medio metafórica, que cuidado con tener personalidad montable, es decir, que todo mundo se nos monte. O sea, no, hay que saber sacudirse estas cosas, porque si uno les da cierto pie, no van a respetar tu límite de tiempo, tu límite de espacio y tu límite recreativo y de distensión, que es fundamental. Hay un tema de abuso de por medio, ¿eh? Claro. De abuso de la tolerancia que uno tenga finalmente a asumir una función tan importante. Y yo te diría incluso que esto tiene que verse como un trabajo, ¿sí? O sea, literal como un trabajo, el trabajo del cuidador primario. Es decir, se debe respetar como algo, no donde la persona pues pasa todo el día en la casa, ¿verdad? Realmente lo que hace en casa es estar al cuidado de alguien y es muy desgastante. Por lo tanto, se debe respetar como un trabajo con un horario y con sus respectivos días de vacaciones, literalmente. Claro. Y donde incluso la persona que es el cuidador tenga alguna remuneración económica, algún apoyo, ¿verdad? O sea, no digo que se le vaya a poner un sueldo, pero sí la familia debe entender que evidentemente los ingresos de esa persona están totalmente fuera. Rodrigo y Rafael, estamos hablando de los cuidadores del Alzheimer, pero de alguna manera u otra escucho la vivencia de los cuidadores de cualquier paciente. O sea, aquí, qué sé yo, y de verdad uno lo ve con tantísima frecuencia, papá o mamá, y me encantó ese ejemplo que vos hiciste, está enfermo. Entonces, algunos por conveniencia dicen, mira, le pagó una enfermera X porque nadie quiere asumir el compromiso, o porque no pueden en virtud de sus múltiples ocupaciones y demás, o la persona esta, la que está soltera, la que no tiene hijos, todo el mundo dice, esa es la persona que puede. Incluso te voy a decir, si hiciéramos una encuesta rápido, yo te puedo asegurar que
casi un 90% de los cuidadores o más, ¿verdad? Son mujeres. Son mujeres. Sí, porque se ha asumido que son quienes pueden llevar esa carga. Esto ya es algo muy cultural, ¿verdad? Que viene desde el cuidado de los hijos, ¿no? Desde el cuidado incluso de pensar que las labores de casa no están vistas como un trabajo, ¿verdad? Pero vean qué peligroso que algo que se supone que se hace por afecto, por cariño, puede derivar en el deterioro de la relación de una familia. Por supuesto. Por el abandono o por la sobrecarga que en ese momento se le da a esta persona que asume las funciones de cuidador. De hecho, Michelle, bueno, es que este es un temazo, de verdad, en realidad hay tantas aristas acá y estás tocando. Recordemos que, salvo algunos casos, el cuidador, que normalmente es femenino, tiene hijos y eventualmente tiene pareja. Pero como es la que vive y a la si no par, tiene pareja va a querer tenerla. y tiene derecho a tenerla. Claro. Y entonces, por supuesto, llega un momento, por ejemplo, si bien es cierto que esto es una condición para cualquiera, el cuidador de una persona, no importa si es una demencia, si es un cáncer o cualquier otra situación terminal o incapacitante de forma permanente, es un trabajo. Pero cuando hablamos de demencia estamos hablando de que hay un factor sorpresa muy alto. Uno no sabe, por ejemplo, si por ejemplo una persona con Alzheimer que fuma, de pronto se le olvidó que está fumando y deja el cigarrillo sobre la cama. Entonces demanda una supervisión muchísimo mayor, una actitud más vigilante, porque el factor demencial nos crea una alteración en el curso, en el contenido de la producción del pensamiento, es decir, pensamos de forma desorganizada y nos afecta el juicio y la orientación con la realidad. Entonces, una persona de estas puede hacer cualquier cosa. Si tenemos un cuidador que cuida a alguien en fase terminal, pues se administran los medicamentos, se pone tal vez toda la atención paliativa, la persona se duerme, a la hora la reviso, le cambio pañales y demás. Quizás un proceso más pasivo, igualmente desgastante, por supuesto. Entonces, la persona se le afectan sus relaciones de pareja, ha habido divorcios o separaciones, y entonces imaginemos a este cuidador debatiéndose entre cuidar a mamá y dejar a la familia, y dejar a mis hijos, o dejar a mi esposo, y ojalá alguno de sus hijos esté presentando bachillerato, o haya una presentación de que la hija está en canto o en guitarra, sumando culpas, sumando culpas. Y si usted sabe que su hermana, su tía, su prima está en esta circunstancia, usted como familiar, ¿qué está haciendo para contribuir? Llegar a ver a la abuela de vez en cuando y llevarle pan para que tome café no es ayudar al cuidador. El cuidador necesita tiempo, espacio y una vida organizada. Eso me encantó, la contundencia en este tipo de temas. Son las 10 de la mañana con 33 minutos. El 905-222-0000 está a su disposición para que haga la consulta a los psicólogos Rodrigo Romo y Rafael Ramos. Estamos hablando sobre la salud y el bienestar del cuidador, del paciente de Alzheimer o de cualquier otra enfermedad. Ya regresamos. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante. Llámenos ya. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. 10 de la mañana con 37 minutos y ya tenemos algunas llamadas telefónicas. Jorge, muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Buenos días, Michelle. Yo estoy aquí en San José, yo vivo en Coronado. Pero quiero opinar al respecto, que yo estoy oyendo el tema, que muchas veces en realidad no solamente son las hijas mayores de las familias, sino a veces uno que otro menor, pero normalmente no son todas las que se hacen cargo de los padres. Es una que lleva toda la carga. Así es. Y también algunas, digamos, en el caso yo soy el esposo de una de ellas. Yo hace 10 años estoy con eso. Primero con el papá y ahora con la mamá. Citas al Seguro Social, mandados de la señora. No solamente es la atención de la señora, sino muchas otras cosas que van en el mismo paquete. Claro. Ahora, muchas veces muchos hijos se enojan cuando uno dice, mira, pero es que me está dejándome solo con la carga. Pero es cierto, aunque uno quiera mucho a los padres, a los familiares, llega a ser una carga para uno.
Don Jorge, muchísimas gracias. Y es cierto, el cuidado de los familiares por cariño y por dedicación es gravoso en algunos casos, nuevamente. Y yo creo, Michelle, que la palabra que está usando don Jorge a veces suena feo, pero es real, es una carga. Ahora, tiene que ser una carga llevadera, no tiene que ser una carga que me aplaste. ¿Y cómo se lleva una carga? Bueno, cuando hacemos una muy buena distribución de la carga. No es lo mismo alzar un saco de cemento una persona que alzarlo entre 5. De pronto uno siente la carga más ligera y hasta lo podemos acomodar mejor. Entonces sí, y don Jorge está apuntando un tema que no se puede dejar. Es que no solo es el cuidado en casa, es todo el accesorio. Cobrar la pensión, las citas médicas, que de pronto si una familia que llevarlo al centro diurno a veces, que haga un tallercito, o sea, en todo ese tipo de cosas, estas no deberían ser funciones del cuidador. El cuidador a veces debe ser un coordinador que le diga, Michelle, a vos te toca el domingo llevarla a tal cosa, y a Rodrigo, a vos te toca el jueves la cita con el geriatra. Vos le recoger las recetas. Exacto, el cuidador debe ser un coordinador, no debe ser asumirlo todo. De hecho, cuando el cuidador asume toda la carga, llega un punto en que se le percibe incluso hasta como, y voy a ser un poco extremo, hasta como un agresor. ¿Por qué? Porque esa persona llega a cambiar tanto su carácter, ¿verdad? Se vuelve tan intolerante que la gente de fuera lo lee hostil, de forma distinta, sí, como una persona hostil, y dicen, bueno, pobrecita de mi mamá, caray, está con mi hermana X, ¿verdad? Que es tremenda de carácter, ¿verdad? Incluso hasta en los servicios médicos, donde muchas veces llegan a faltar a las citas. ¿Pero por qué? Porque es tanto de lo que se tienen que estar preocupando que se les va la cita, ¿verdad? Y bueno, perder una cita, lo sabemos, en los servicios médicos es tremendo, porque la siguiente te va a tocar en... Pero que dicha que estamos hablando de esto, porque si hay algo que es terrible y lo hemos escuchado a lo largo del tiempo, es los altos niveles de abuso y agresión en contra de nuestros adultos mayores. Y cuidado por no estar dándole una atención apropiada al tema de los cuidadores. Exacto. Estamos de alguna manera u otra promoviendo condiciones que derivan en la agresión hacia esta persona. Claro. Nuevamente, usted dice, alguien se funde y lo que va a hacer es enojarse contra el paciente, le pierde paciencia, ¿verdad? Y probablemente que no se hace una adecuada elección de la persona que va a cuidar. Así es. Tenemos a don Luis, ¿verdad? Que nos llamaba. Don Luis, muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Bueno, aquí de San José. Sí, señor, lo escuchamos. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué dice? Me alegro. Una opinión. Yo siempre he tenido la idea, y siempre se lo digo a mis hijos y a mi esposa, bueno, que si yo soy el último en quedar, digamos, entre la pareja, que conmigo no se complique mucho cuando ya me haga pues mayor, digamos, que ya empiece a necesitar de otras personas. Siempre he pensado que lo más recomendable para todos, pues en el caso mío, que me busque un lugar donde, un asilo. Yo siempre he dicho, es que con un radio y un libro, mientras pueda leer, ¿verdad?, con los lentes también, para mí es suficiente. Creo que no es egoísmo ni nada, sino es no ser carga ni estar en ese problema de que quién me atiende y quién está pendiente de mí. Creo que esa es mi opinión. No sé qué les parece. Muchísimas gracias, don Luis. Y a propósito de su opinión, a mí tal vez me gustaría lanzarle esta pregunta tanto a Rodrigo como a Rafael. ¿Qué tan conveniente es cuando una persona toma la decisión de llevarse al paciente a su casa? Esto, si pudiéramos hablar después de la consulta que tiene Adi. Muy buenos días, Adi. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias a Dios. Bien, pues dicha. Vea, yo quisiera preguntarles algo, también quiero decirles algo. Mi padre hace 5 meses falleció. Yo fui cuidadora de él. Él tenía Alzheimer. Y no sé de qué lado lo verán ellos, pero vieras que cuando yo aprendí a aceptar a mi padre, fue cuando una persona me dijo, Adi, vea en él a Dios. Entonces ahí fue cuando yo realmente se me alivianó la carga, porque realmente era una carga. Entonces ahí esa parte fue cuando yo realmente supe llevar las cosas. Después, vea, aquí en Pérez Celedón hay diagnosticados 1000 pacientes con Alzheimer. Nosotros estamos tratando de buscar la forma de ver cómo encontrar a alguien que nos ayude, o alguien que nos venga a dar una charla aquí a Pérez Celedón, porque son demasiados. O sea, diagnosticados hay 1000. Imagínense los que no están diagnosticados. Claro.
Entonces queríamos, no sé, si me pueden dar un número o algo donde uno pueda... Se lo voy a repetir, doña Adi, para que usted lo tenga, y esta información que nos trajo aquí don Rafa Ramos. En primer lugar, la Asociación Costarricense de Alzheimer, ojalá que tenga papel y lápiz a mano. El número de teléfono de esta asociación es el 2285-3919, se lo repito, el 2285-3919, igual lo vamos a poner en nuestra página en Facebook, y además está la Funda Alzheimer, allí la página web es www.fundalzheimer.com, 1000 personas en una comunidad ya es muchísimo, y obviamente sí, claro, estamos hablando de 1000 familias que requieren de este tipo de apoyos de los que estamos hablando el día de hoy. De hecho, Michelle, rápidamente y sin querer sonar a comercial, pues nosotros también, con nosotros está el doctor Rolando Angulo, ¿verdad? Que es psiquiatra, geriatra y psicogeriatra, que se reincorpora a la clínica a partir de mediados de agosto, porque estaba haciendo la especialidad en psicogeriatría. Y si una comunidad nos llama, y esto con muchísimo gusto organizamos, ¿verdad?, este tipo de capacitaciones, entonces nos pueden llamar al 2222-6817. Genial, porque no hay manuales para estas cosas. Más bien, repetimos el número de teléfono. 2222-6817 y 2222-6779. Perfecto, esperamos que hayan tomado nota. Y esto es un tema importantísimo. Nuevamente, no hay manual de cómo tenemos que cuidar a un paciente, ¿verdad? Vamos instintivamente a realizar esta función, pero finalmente las cosas pueden derivar, cuidado, ¿verdad? Si no lo manejamos bien, en algún tipo de agresión hacia esta persona. Roxana nos está llamando. Muy buenos días, Roxana. Buenos días. Vea, yo tengo una consultita. Mi suegra tiene como 3 años más o menos de cuidar a un señor con Alzheimer. Y viera mi suegra, bueno, tiene un corazón enorme, grandísimo, pero la familia de este señor se han aprovechado mucho de ella, en el sentido de que ella solamente puede salir los domingos a las 9 de la mañana y regresar a las 5 de la tarde. Muchas veces, actividades que hemos tenido en la familia, ella no ha podido estar por este mismo problema, que se le puede llamar así. Una preguntita, ¿ella es remunerada por este cuidado o lo hace por voluntad? No, digamos, ella es viuda, mi suegra hace ya 10 años perdió al esposo, y como le digo, ella tiene un gran amor por los viejitos. ¿Pero le pagan algo por hacerlo? Sí le pagan, pero es un sueldo, la verdad, poca cosa. Simbólico. Sí, digamos, y ella no es familia del señor, ella es cuidadora del señor, pero vamos a lo mismo, ella, digamos, un 15 de septiembre, antes le encantaba ir a los desfiles, ahora nada, tiene que estar ahí encerrada. A veces me dice que ella prefiere quedarse ahí los domingos, dice, porque es un ratito, voy a misa y ya, saber que a las 5 tengo que estar en la casa. No le da chance de hacer mayor cosa. Exactamente, no puede ir a un paseo largo, nada, absolutamente nada, como le digo, a veces voy yo a visitarla y la veo uno así como con cara de perdón la expresión, pero como cara huevada, y ella dice que es por eso mismo. No, de hecho, Roxana, yo a modo de broma, Rodrigo y yo hemos hablado siempre del SAP, que es el síndrome de agüevamiento progresivo, ¿verdad? Para entender como una condición crónica depresiva, nostálgico-depresiva, que está ahí cuando una persona únicamente tiene un foco de actividad y este foco de actividad es el trabajo, se deprime. Claro. O sea, no hay otra explicación. Claro. Lo que les comentaba antes, ¿ustedes creen que traerse al paciente a la casa de uno, hay quienes tienen la opción de llegar e institucionalizar al paciente? A veces esa puede ser una magnífica opción cuando a lo mejor ya las condiciones del paciente son tan críticas que uno no puede, por más buena voluntad que tenga, darle los cuidados y la atención requerida, pero a veces esa no es la opción, así que alguien en la familia dice, mira, yo me lo llevo para mi casa. Esa es una buena opción, y si es una buena opción, ¿cómo deberíamos administrarlo de tal manera que sea algo que nuevamente las responsabilidades sean compartidas? Bueno, yo creo que aquí es importante siempre tener una visión preventiva. Cuando nos enfrentamos a una enfermedad, generalmente reaccionamos de forma impulsiva. ¿Por qué? Porque hay que tomar decisiones rápidamente. Pero si tenemos una visión preventiva y en un momento determinamos que quizás podemos recibir a la persona en casa, ¿por qué? Porque tenemos las condiciones adecuadas para hacerlo, entonces la carga probablemente no sea tan pesada, ¿verdad? O sea, justamente lo que hablaban en
en la hora anterior, ¿no? Acerca de cómo hacer las adaptaciones en casa, ¿verdad? Es tener una visión plenamente preventiva. No siempre vamos a poder institucionalizar al paciente y va a ser necesario que se le reciba en casa, pero en casa tenemos las condiciones adecuadas para recibir a la persona, es decir, el espacio es suficientemente amplio, se pueden hacer traslados, hay gente ahí que pueda servir de apoyo, y si se hace este traslado, que se haga con las condiciones adecuadas, que es decir, no me van a dejar, y lo voy a decir de manera muy fea, el paquete ahí, ¿verdad? Sino que voy a contar con el apoyo de toda la familia. Es estructurar y poner todas las condiciones adecuadas para esto. De hecho, Michelle, en esto, traérselo a casa sí puede ser sano, porque seamos realistas, no siempre se puede tener el dinero para institucionalizar a alguien. Tiene que haber condiciones de cercanía de un hospital, o sea, no tiene que haber cercanía con los médicos, tiene que haber fácil acceso, hay que evaluar si es un primer piso, si es un segundo piso, si hay gradas y demás, pero también, te lo llevas a tu casa, pero antes de llevártelo a tu casa, y eso es lo que está diciendo Rodri, es muy valioso, cuando tenemos un diagnóstico, tomamos decisiones impulsivas y se nos olvida prever los próximos 5 o 10 años del curso de una enfermedad como puede ser el Alzheimer. Entonces hay que planificar a mediano, a corto y a largo plazo. La inmediatez no puede determinar el estilo de cuidado que va a tener. Entonces, por ejemplo, yo me lo llevo a mi casa, sí, solo si alguien se compromete a llegar lunes, miércoles y viernes a estar de 5 a 10 de la noche para yo ir al gimnasio o para estudiar o para salir con mis amigas. O sea, yo me lo tengo que traer, porque el problema, y Michelle lo mencionaba fuera de micrófonos, es que a veces alguien dice, no, yo me lo traigo, el tema es mío, y resulta que como es tu casa, si alguien llega, los demás se desentienden. Se desentienden, pero además, ¿qué pasa si llega tu hermana, Michelle? Vos te llevaste a tu mamá para tu casa y tu hermana te dice, Michelle, te voy a lavar el baño. De pronto lo interprete, ¿usted qué cree? ¿Que yo soy una vieja cochina? ¿Que yo no puedo? No, tenés que tener una mentalidad abierta para que alguien llegue y diga, voy a cambiar sábanas, voy a lavar sábanas, voy a correr, voy a limpiar, voy a hacer en el cuarto de la persona, y dejar y aprender a hacerse el loco con este tipo de cosas. Que a veces la colaboración nos cuesta recibirla finalmente, claro, ¿verdad? Porque nos da vergüenza. Y entonces recuerde que cuando, Michelle, a veces pasa que las amas de casa o las mujeres profesionales que buscan una colaboradora para el hogar, para el aseo y la higiene, se levantan temprano para ordenar un poquitito, para que qué vergüenza que la muchacha vea el desastre. No, o sea, eso es un trabajo. Entonces, en esto hay que ser muy mesurado y muy racional. Incluso un paso que no hemos considerado y muy importante es el haber hablado esto en familia, ¿verdad? Así es. Porque bueno, si vas a recibir a alguien que va a necesitar de tantas atenciones, lo tienes que haber hablado con tu pareja, con tus hijos, para ver qué cambios se van a dar en la casa y que esta aceptación se dé realmente de una forma sana. Rodrigo, me parece que has tocado un tema que es crítico, y es la comunicación. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial, y cuando vayamos al cierre de este segmento sobre psicología, vamos a hablar de la comunicación, de cuando tenemos la atención de un paciente en nuestro hogar. Ya regresamos. No me toque el dial, porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. De pacientes con Alzheimer, pero también de otras enfermedades. La gente de Ascada, que les agradezco muchísimo, muy amablemente nos da el número de teléfono. Añádale 905, es 905-285-3919, se lo repito, 905-285-3919. Si desde su casa o su oficina no puede llamar a un 905, también está el 2273-4213, se lo repito para que lo apunte, 2273-4213, y la página www.ascadacr.wordpress, una sola palabra, word con rdpress con .com. Vamos a poner esta información igual en nuestro perfil en Facebook para que usted tenga acceso. La comunicación, Rodrigo Ramos decía lo importante que es antes de que tomemos la decisión de si vamos a cuidar a alguien, si lo traemos a nuestra casa o si está en su propia casa, la comunicación en familia. ¿Qué deberíamos tomar en consideración en ese periodo de toma de decisiones, Rodrigo?
Bueno, como te decía, es importante que el problema no se venga encima. O sea, yo creo que esta actitud preventiva de saber, bueno, en un momento dado, quizás mis padres, ¿verdad? Mis abuelos necesitan de un cuidado, ¿qué se va a hacer? Pueden llegar a la casa, tengo las condiciones adecuadas, y el hablarlo en familia justamente se vuelve la base. ¿Por qué? Porque la rutina de la familia se va a ver alterada con la llegada de alguien nuevo. Si es alguien que además requiere de cuidados especiales, y como decía Rafa, que nos va a tener en alerta, ¿verdad? En una situación de alerta por los riesgos que puede traer, estamos hablando de que esto producirá alteraciones en los hijos, en las rutinas de los hijos, ¿sí? ¿Cuándo van a hacer tarea? ¿Cómo la van a hacer? ¿Quién los va a ayudar en las tareas, verdad? Esto va a traer alteraciones en el tiempo de pareja, ¿verdad? También es probable que ellos no puedan tener las mismas salidas o las mismas actividades, que probablemente no puedan recibir tantas personas de visita. O sea, todas estas cosas se tienen que hablar. ¿Por qué? Porque el componente de la culpa, como decía Rafa, es muy importante. Muchas veces uno asume que debe cuidar del familiar. ¿Por qué? Porque nos ha dado todo, ¿verdad? Y porque hay un vínculo, ¿sí? Y recordemos, por ejemplo, que cuidar no es asumir, amar no es asumir, amar es diseñar la estrategia de enfrentamiento y romper algunos esquemas tradicionales. Yo quisiera aportar, sé que yo creo que estamos sobre tiempo, rápidamente, vos como cuidador tenés que permitirte establecer tus límites, ser claro. Tienes que aprender a ser sana, equilibrada y profundamente egoísta, porque también sos un ser humano que se cansa, que necesita un beso, un abrazo. A resguardar tus espacios. Exacto, que necesitas tu escapadita con tu pareja, hacer el amor, tomarte un café, ir al cine, ir a una piscina, descansar. Y a todas las personas que están alrededor, porque lamentablemente está la historia, recuerda que el objetivo es buscar el cuidado del paciente, no protagonismos tontos. Críticas absurdas, no se resuelve solo con dar plata, y si asumiste un compromiso de tiempo y dinero, por favor cumplan, porque normalmente en esto la gente falla. Entonces sería más fácil si somos coherentes, constantes y consistentes en este tipo de procesos. ¿Cómo agradezco yo la información que nos han dado esta mañana Rodrigo Romo y Rafael Ramos? Las decisiones cuando se trata de familia hay que tomarlas con el corazón, pero con la cabeza absolutamente fría. Y tenemos la oportunidad, y ojalá yo quisiera enfatizar en este último tema de la comunicación, porque nuevamente si se altera la dinámica familiar, puede ser un proceso hermoso, pero sí lo manejamos apropiadamente. Así que comuníquense siempre, y saben que a veces no esperemos a que ese adulto mayor se nos enferme, puede que le podemos preguntar desde ahora, ¿qué querés vos en el caso que te enfermes? Desde antes de empezar a hacer ese ejercicio. Muchísimas gracias a Rafael y Rodrigo. Con muchísimo gusto, y rápidamente un aviso: este 16 de junio vamos a tener un open house en el CEDI, Paseo Colón. Está en nuestra página web www.cedi.co.cr. Vamos a hacer valoraciones en terapia física y nutrición para que conozcan algunas novedades, así que, y estamos buscando una psicóloga mayor, 35 años, con ojalá 5 años de experiencia clínica en terapia de pareja y familia. Oiga, está en esa oportunidad. Muchísimas gracias a Rafael y Rodrigo, y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en De Mañana con Monumental. Mañana otro programa interesante para mejorar siempre su calidad de vida. Un gusto haber estado con ustedes, los esperamos. Hasta la próxima. Chica Michelle, no nos alcanza el tiempo. El psicólogo Rafael Ramos nos acompaña todos los lunes, pero si a usted le interesa ampliar algún tema, puede localizarlo costado norte de Pizza Hut en Paseo Colón, en el Centro para el Desarrollo Humano, CEDI, o bien llamarlo al 2222-6817 o al 2222-6779. Para